Hola, ¿qué tal mis queridos pauseros y pauseras? Se les saluda como siempre su amigo Alejandro, súper feliz de poder compartirles un nuevo video y en esta ocasión, como bien dice el título y la miniatura, vamos a hablar de NinjaBet y el match betting. En uno de mis videos anteriores les hablé de las apuestas deportivas, algo que se está poniendo muy de moda en Latinoamérica, es una tendencia bastante importante y ahora con el mundial muchísimo más y hay muchísimas personas ganando dinero con apuestas deportivas. Lo que no sabe mucha gente es que existe esta plataforma llamada NinjaBet que básicamente nos permite ganar dinero con bonos gratuitos que dan algunas páginas de apuestas. Hay que aclarar que NinjaBet como tal no es una página de apuestas, es una herramienta que vamos a utilizar para calcular ciertas cosas y empezar a ganar dinero apostando a lo seguro, podríamos decirlo. Sin embargo, no vamos a hacer más larga esta introducción, vamos a ir directamente al tema. Así que comencemos. Pero bueno, comencemos por el principio. ¿Qué son las apuestas deportivas? Esto es algo que muy lógicamente podemos intuir por el nombre, apuestas deportivas, pero vamos a ir directamente a Wikipedia para saber un poquito más sobre este tema. Como puedes ver en pantalla, las apuestas deportivas son una modalidad de apuestas en la que se intenta predecir los resultados de una competición deportiva, valga la redundancia. La legalidad, la regulación y la aceptación general de estas apuestas deportivas varía de país a país. El país pionero en las apuestas de todo tipo, sobre todo carreras de caballos y carreras de galgos, ha sido Reino Unido. También son muy populares las apuestas de boxeo profesional en algunas ciudades de Estados Unidos. Desde el año 2002 se está llevando a cabo toda una expansión de casas de apuestas virtuales centradas en apuestas deportivas que está llegando a países de todos los continentes y abarca numerosas disciplinas deportivas. Justo ahora, en medio del mundial en Latinoamérica, se apuesta muchísimo por el tema del fútbol, pero realmente se apuesta por cualquier cantidad de deportes. Sin embargo, hay algo muy importante que quiero que tengas en cuenta. Debido al auge que está teniendo en estos momentos el tema de las apuestas deportivas, sobre todo en Latinoamérica y ahora con el Mundial de Fútbol, han salido a la luz muchísimas plataformas para realizar tus apuestas. Estas que estás viendo en pantalla son las más seguras y las más famosas. Estas seguramente las habrás escuchado. En internet hay mucha publicidad, pero esto no significa que vayas a estar ganando siempre. Recuerda, estamos hablando de apuestas. Así que te pido por favor que si vas a ver este video y quieres empezar a apostar, lo hagas responsablemente y teniendo en cuenta que siempre debes apostar solo dinero que no te moleste perder. Pero descuida porque no vamos a estar quemando dinero a lo loco ni apostando de forma impulsiva. En este video vamos a estar hablando de matched betting. Más adelante te voy a explicar más en profundidad de qué trata todo esto, pero en resumidas cuentas es una técnica matemática que nos permite convertir los principales bonos que dan los sitios de apuestas deportivas en dinero real. Es muy importante que entiendas esto. Si esto se hace bien siguiendo las guías de, en este caso, NinjaBet, no estaríamos arriesgando nuestro dinero porque estaríamos apostando a todos los resultados posibles de cualquier evento deportivo sin importar la disciplina en diferentes sitios de apuestas deportivas al mismo tiempo. Ya vamos a hablar de eso. Pero en fin, en definitiva vamos a hablar también de NinjaBet, que no es un sitio de apuestas, quiero dejarlo claro desde ya. NinjaBet es un sitio que nos permite utilizar todas sus herramientas para sacar cálculos que nos dicen dónde podemos apostar, cuánto debemos apostar para poder recuperar el dinero del bono y muchas otras cosas más que te estaré explicando a continuación. Pero bueno, comencemos por lo más importante. ¿Qué es el matched betting? La historia, cómo nació todo esto y cómo podemos aprovechar esta técnica para empezar a generar dinero sin riesgo alguno. Y atentos, porque aquí está la clave. Vamos a ir directamente a Wikipedia para que vean que no estoy exagerando. El matched betting, conocido también como limpia bonos, que tiene mucho que ver con el tema de los bonos que dan las apuestas deportivas, es una técnica que permite generar beneficios a través del aprovechamiento de bonos de apuestas ofrecidos por los corredores de apuestas. Generalmente es considerada una técnica sin riesgos, ya que tiene bases matemáticas. Por esto quiero hacer principal hincapié acá en el tema de sin riesgos. Si lo haces bien, si de verdad haces caso a las guías que te va a dejar NinjaBet, vas a estar invirtiendo en apuestas sin riesgo alguno.
Las ganancias suelen ser el 60% del importe del bono. Se ha extendido en España y en Latinoamérica desde 2018 con ninjabet.es y se ha convertido en uno de los métodos más utilizados por los estudiantes universitarios para ganar dinero en línea. Para poder realizar el matched betting es necesario recibir un bono de apuestas y tener una cuenta en 2 casas de apuestas diferentes. Cuando el bono es utilizado para apostar, el segundo corredor de apuestas será utilizado para cubrirse, de manera que el riesgo aleatorio se anule. Sea cual sea el resultado del partido, va a haber una apuesta ganadora y otra perdedora. En resumidas cuentas, no importa lo que pase, siempre vamos a ganar, y lo que nos va a permitir hacer NinjaBet es jugar con los montos que tenemos que estar manejando en las apuestas para que siempre tengamos ganancias gracias a ese bono que nos dieron gratuitamente. Por lo tanto, si tienes un bono de $60 en alguna casa de apuestas y luego apuestas en otro lado $200, obviamente vas a perder ese dinero. Tienes que hacerle caso a las guías para siempre estar retirando dinero, ganando dinero desde los bonos gratuitos que vas a ir recibiendo. Lo que haremos a continuación es matched betting asistido. Vamos a ser asistidos por la gente de NinjaBet, que nos va a poner todo en bandeja de plata. Quiero dejar claro de nuevo que NinjaBet no es un sitio de apuestas. No quiero que malinterpreten este video. En la descripción les voy a dejar el enlace para que se registren en NinjaBet y tengan a su disposición todas estas herramientas que les va a permitir ganar dinero con apuestas deportivas sin poner en riesgo su dinero utilizando bonos de las principales casas de apuestas deportivas. Pero NinjaBet como tal no es un sitio de apuestas. Ellos simplemente nos dan esa asistencia, nos ponen todo en bandeja de plata para que empecemos a ganar dinero con esta técnica. De igual manera, si no confías en mí, vamos a ir directamente a su página en Trustpilot para que veas el montón de comentarios positivos que hay allí disponible. Aquí estamos en el Trustpilot de NinjaBet y como pueden ver, la verdad es que tiene muchísimas opiniones, 905 en total, la gran mayoría son 5 estrellas, las otras realmente como que no importan mucho. Hay algunas personas que simplemente querían el bono sin hacer absolutamente nada, pero la gran mayoría son opiniones positivas con muchísimas estrellas. Me gusta que siempre están respondiendo por acá los comentarios, incluso aceptando críticas que les hacen algunos usuarios. Se nota que de verdad están atentos de lo que dice la comunidad, así que esto me genera confianza. Es por esto que estoy compartiendo este video. Ya saben que el tema de las apuestas es un tema delicado, pero creo que con NinjaBet se puede hacer de una forma muchísimo más segura, así que gracias a todos los que me comentaron en el video anterior para que conociera esta plataforma. La estaré probando, la estaré utilizando y quizás en unos meses les comparta otro video mostrándoles todos mis resultados. Así que bueno, ahora que ya conoces NinjaBet, ahora que ya has investigado un poco la reputación de esta empresa, que es intachable, por eso me atrevo a compartir este video con todos ustedes, vamos a empezar directamente con los tutoriales. Comencemos por lo principal, el tema del registro. Necesito calle C, necesito dar mi identidad, mi pasaporte. No, nada de eso. Recuerda que NinjaBet no es una casa de apuestas deportivas, no vamos a ingresar dinero como tal en NinjaBet, así que realmente no necesitamos absolutamente nada y es totalmente gratis registrarte. Una vez te registres, vamos a darle un paseíto a la interfaz, pero el registro es tan sencillo como lo siguiente. Como pueden ver, nos encontramos en el sitio de NinjaBet y aquí tenemos este botoncito que dice regístrate gratis. Le damos clic allí o también puedes entrar desde el enlace que te dejo en la descripción y simplemente seguimos con el paso a paso, que es muy pero muy sencillo. Acá, como ven, dice que podemos ganar dinero online usando el matched betting que ya les expliqué y tenemos acá que responder dónde vivimos, en España o en Latinoamérica. ¿Cuáles son los países disponibles de Latinoamérica? Todos estos que están acá: México, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Belice, Bolivia, en fin, ustedes pueden leer absolutamente todo eso y luego le dan clic allí donde dice Latinoamérica y completan su registro. Por acá lo único
que tenemos que hacer es colocar nuestro email y nuestra contraseña. Yo lo voy a colocar rápidamente acá y luego continuamos con este video. Una vez hecho esto, simplemente le damos a aceptar los términos y condiciones, no soy un robot, y regístrate. Nos va a aparecer una pantalla muy importante. Lógicamente podemos guardar nuestra contraseña en el navegador si queremos, lo que nosotros queramos realmente, pero lo importante es que leamos esto. Quitamos esto del medio y aquí es lo importante. La pantalla de bienvenida nos dice que para ganar nuestros primeros $20 tenemos que ir a la sección de bonos, bienvenida, y completar los pasos 1, 2 y 3. ¿Para qué vamos a hacer esto? Es como un tutorial, podríamos decirlo así, un tutorial corto de NinjaBet, así que le damos clic a empezar y nos vamos a ir directamente a la pestaña de bonos, en donde vamos a ver cómo funciona NinjaBet. Hay un video tutorial incluso donde nos explican lo que es el matched betting, de dónde sale el dinero, cómo ganar el dinero, las fórmulas matemáticas, todo este montón de cosas de los bonos, de las casas de apuestas. Y bueno, quizás si te suscribes o si te registras a este servicio gratuito, en principio, desde España o desde Latinoamérica, te aparecerán unas ofertas diferentes, porque obviamente no son las mismas ofertas las que aparecen en España que las que aparecen en Latinoamérica, debido a algunos cambios, algunas leyes que hicieron por allá, pero pues realmente el funcionamiento del sitio es exactamente el mismo. Listo, ya te registraste, así que vamos a ver cómo funciona la plataforma. Seguramente es complicada, seguramente es muy compleja. Pues no, de nuevo te equivocas. Es una plataforma muy sencilla, como estás viendo en pantalla. Voy a pasar a explicarte cada sección, pero literalmente no hay mucho que decir al respecto. Aquí estamos en la página inicial de NinjaBet y como pueden ver va muy directo al grano. Aquí tenemos toda la información que necesitamos, los países disponibles, cómo funciona NinjaBet y preguntas frecuentes. Más abajo tendremos toda la información de las herramientas que nos ofrece esta plataforma y una breve descripción de cada una de ellas. Yo se las voy a explicar más adelante. Tienen un foro y obviamente también tienen un servicio premium que pueden pagar mensualmente o anualmente, que les sale muchísimo más barato. Nosotros vamos a utilizar el sistema gratuito de NinjaBet, que nos permite ganar hasta 30 euros o $20 sin riesgo, pero obviamente si pagan la anualidad o la mensualidad podrán ganar hasta 500 euros o dólares al mes. Obviamente esto ya quedará de parte de todos ustedes. Ya les dije que es una plataforma bastante confiable. Una vez estén registrados, lo más importante se encuentra acá arriba. Lo primero que tenemos que visitar son las guías, que es donde nos vamos a nutrir con conocimientos necesarios para entender la plataforma, para entender mucho mejor lo que es el matched betting y tener en cuenta que vamos a meter de nuestro dinero en muchas plataformas de apuestas, así que de verdad necesitamos estudiar muy bien esto. Hay muchos videos gratuitos, muchos cursos o digamos guías gratuitas. Les recomiendo leer o participar en cada una de ellas. Igual pueden investigar también por internet cualquier concepto que no sepan, pero lo mejor es que se empapen directamente de la información que consigan acá en NinjaBet. Del otro lado tenemos la pestañita de bonos, donde tenemos los bonos de bienvenida, que es lo que vamos a usar nosotros que nos estamos registrando gratuitamente para probar. Simplemente tenemos que seguir este paso a paso, paso 1, paso 2, paso 3. En mi caso, en el paso 3 voy a estar invirtiendo o haciendo una apuesta en 888 Sports. Simplemente voy a apostar $10 y voy a recibir 30, como pueden estar viendo por acá, y es gracias a toda la información que voy a recibir en los pasos anteriores que voy a entender cómo hacer esto. Así que les recomiendo seguir todos estos pasos. Fíjense, luego hay muchísimas otras ofertas para los que paguen el premium, que lo vamos a mencionar más adelante también. Al lado de la sección de bonos también tenemos la sección de herramientas. Aquí es donde están todas las cosas que vamos a utilizar para calcular nuestras apuestas, lo que tenemos que meter, lo que tenemos que sacar, absolutamente todo. Por acá tenemos el Odd Matcher, también el Dutcher, que esto es para usuarios premium, también las calculadoras, multiplicador, el Profit Tracker, que nos sirve para seguir nuestro rendimiento, entre otras cositas. Obviamente todo esto se los voy a mostrar más adelante.
la sección de comunidad, que también es muy importante, donde vamos a conseguir los detalles de nuestra cuenta, el Ninja Club para compartir con otras personas, el blog de NinjaBet y también la opción de ganar como afiliados. Ahora, así como te digo que la plataforma es muy sencilla, sí te debo decir que tienes que de verdad prestarle atención a lo que ellos te están diciendo, seguir sus guías al pie de la letra para que todo salga correctamente y sobre todo utilizar esta fórmula matemática de forma correcta. Es muy importante que pongas mucha atención a los primeros 3 pasos que ellos te mandan al correo para que aprendas a utilizar la plataforma y para que sepas el concepto básico de lo que es el matched betting y no te estés equivocando, porque si realizas mal tus cálculos, lógicamente vas a obtener un mal resultado, así que haz las cosas con calma. La herramienta más importante que tenemos a nuestra disposición la encontramos por acá, es el Odds Matcher, es totalmente gratuita, aunque cuando estamos utilizando una cuenta gratuita solamente vamos a tener acceso a un bookmaker, es decir, a un sitio de apuestas. En este caso me tocó a mí 888 Sports porque me encuentro en Argentina, quizás si tú estás en otro país te aparezca otro sitio. Para tener acceso a todos los sitios de apuestas y todas las apuestas disponibles, todos los eventos, tienes que pagar obviamente el premium dentro de esta plataforma. En la descripción del video tendrás mi enlace de afiliado por si lo quieres pagar y ayudar al canal. Al principio muy probablemente esto parezca complicado, pero vamos a bajar un poquito la pantalla por acá para explicarte qué significa cada una de estas barritas. Comenzando por el lado izquierdo tenemos la fecha y la hora en la que se va a desarrollar el evento en cuestión. Luego tenemos en este caso pelotitas de fútbol porque todos son partidos de fútbol. Ese es el deporte que estamos por apostar ahora. Luego tenemos la columna de eventos donde vemos todos los eventos. El primero que tenemos acá es el Manchester United versus el Nottingham Forest. Más abajo tenemos también otro juego de fútbol, pero fíjense que es de mujeres, fútbol femenino. Así que hay de todo acá. Realmente no importa mucho el evento porque vamos a usar esta fórmula matemática. No tenemos que conocer a los jugadores, no tenemos que saber cuál es el mejor equipo ni nada por el estilo, porque realmente, como ya les he dicho en este video, le vamos a apostar a todos los resultados posibles. Luego tenemos la columna de apuesta donde vemos qué es lo que tenemos que marcar. 2-0 es lo que tenemos que marcar por acá y obviamente cuando estemos en contra lo haremos en contra. Simplemente el rating, este porcentaje es muy importante porque es lo que representa lo que podremos ganar y el riesgo detrás de cada una de estas apuestas. Lógicamente, mientras más alto sea el rating, más oportunidades tendremos de ganar. Del lado derecho del rating tenemos la calculadora que se las voy a mostrar un poquitito más adelante para mostrarles cómo se sacan las cuentas. El bookmaker, en este caso yo tengo 888 Sports porque es el que me tocó al registrarme desde Argentina. Probablemente a ti te aparezca otro. Si quieres tener todos los sitios de apuestas acá disponibles, tienes que pagar el premium. Te dejaré mi enlace de afiliado en la descripción por si quieres apoyar al canal. Realmente la suscripción es bastante barata, son como $15 mensuales y te abre un abanico de posibilidades increíbles hasta ganar $500 mensuales. Si seguimos la lógica de izquierda a derecha, vemos que en este caso tendríamos que apostar $10 a favor en 888 Sports y luego en el exchange Betfair tendremos que apostar en contra 8.60. La liquidez disponible la tenemos por acá y por último tenemos este relojito que nos dice cuándo fue la última vez que se actualizaron estos datos. En la parte de arriba tenemos un montón de filtros. Por ejemplo, podemos filtrar por todos los exchanges. También tenemos para filtrar por los bookmakers, que son los sitios de apuestas. Fíjense que hay muchísimos, pero como les digo, para tenerlos todos disponibles tenemos que pagar el premium. También podemos filtrar apuestas acá de todo tipo. Vemos que hay muchísimas categorías y aquí podemos también buscar partidos, competiciones y muchas otras cosas. Aquí también tenemos otro filtro que es por deporte. En este momento tenemos fútbol, tenis y baloncesto, pero seguramente en algún momento agregarán más deportes.
Ahora vamos con el tema de la calculadora, que es bastante sencillo. Vamos a tomar la primera opción que tenemos acá. Si le damos a la calculadora, vamos a ver que tenemos varias cositas importantes. Primero, nos encontramos en la sección de dinero real, así que vamos a ver si apuesto $100 acá a este resultado con una cuota de 10 y una contracuota de 8.60. La contracomisión sería el 6,5%. Tendríamos que apostar esto que está en verde acá en 888 Sport. Y esto que está en rojo en contra lo tendríamos que apostar acá. Esto del riesgo realmente no lo termino de entender porque no hay ningún riesgo como tal, ya que vamos a estar ganando $9.55 sin importar el resultado. Fíjate, si la apuesta a favor gana, estaremos ganando 9.58 y si la apuesta en contra gana, estaremos ganando 9.55. Pero ya va, Alejandro, por favor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si estoy metiendo 100 aquí y 117 aquí, ¿cómo es esto? O sea, si pierdo por acá voy a perder $100. Sí, pero es que lo vas a recuperar con la victoria en el otro sitio. O sea, esto de cuánto vamos a ganar incluye obviamente el monto que estás apostando en el otro bookmaker. Los primeros 3 pasitos son bastante sencillos, ya yo los estuve realizando. Te van a aparecer algunos conceptos básicos, te van a mostrar cómo funciona algún tipo de sitio de apuestas. Dependiendo de dónde te registres, te puede aparecer una oferta u otra totalmente gratis. Vas a poder generar tus primeros $20, como bien ellos dicen en sus publicidades. Así que no hay ningún tipo de excusa. Podemos empezar a ganar dinero totalmente gratis con ellos y realizar nuestra primera apuesta y retirar nuestras ganancias así nada más. Ahora, si quieres empezar a generar muchísimo más dinero mensualmente y dedicarte al tema de las apuestas deportivas, yo te recomiendo que pagues la mensualidad en NinjaBet. En la descripción tendrás mi enlace de afiliado con el que me harás ganar un pequeño porcentaje mientras obtienes obviamente todas las herramientas disponibles en NinjaBet. Por lo pronto puedes crear tu cuenta totalmente gratuita y hacer lo que voy a hacer yo a continuación. Para completar nuestra primera oferta y ganarnos nuestro bono y ganarnos esos $20, tenemos que venir de nuevo acá a los bonos, a la parte de bienvenida, y en el paso número 3, en mi caso me toca hacerlo con 888 Sport. La apuesta la tenemos que hacer por $10 y vamos a ganarnos 30, o sea, estaríamos ganándonos los $20 que nos prometieron. Simplemente le damos clic acá y vamos a ver todos los detalles sobre esta oferta. Puedes ver que nos vamos a ganar esto que está por acá. La cuota mínima es de 1.5, el bono nos llega con cualquier cuota, el tipo de oferta, el tiempo de entrega. Aquí está el enlace para esta oferta, tenemos que entrar desde aquí y atención con esto porque esto es lo que me pone triste. Estos son los métodos de pago no válidos. Lamentablemente yo no puedo completar esta oferta, así que en el futuro les estaré completando otras ofertas con el premium de esta plataforma, ya que esta lamentablemente no se las puedo mostrar. Los países válidos son todos los países latinoamericanos, a excepción de Colombia, Cuba, Panamá, Puerto Rico y Venezuela. También tenemos este botoncito para contactar con el corredor de apuestas y bueno, en esta guía nos enseñan incluso a registrarnos. Es muy importante que la leas completa porque normalmente no te deja registrar si entras al sitio de 888 Sports de España. Acá en esta guía tienes absolutamente todo, por acá abajo un video, tienes todo súper completo para que lo hagas pasito a pasito. Aquí te dicen cómo registrarte, fíjate que es diferente a la imagen que me apareció a mí porque ellos recomiendan que hagas todo desde el sitio web de Estados Unidos. Lamentablemente, no sé si por algún tema de VPN o por algún tema argentino o mi computadora, no podía ingresar al sitio, así que no me pude registrar. Luego lo que hacemos es depositar los $10, como puedes ver acá tenemos que utilizar Visa o Mastercard y con esto ya estaríamos recibiendo nuestro bono si colocamos este código de promoción. Es muy importante colocar el código de promoción porque si no, pues no estaríamos recibiendo el bono. La idea es que tengamos este bono para apalancarnos de alguna manera al momento de apostar y no tener que utilizar directamente nuestro dinero, así que estaríamos ahorrando bastante y ganando mucho más. Aquí sigue toda esta guía, tienes que verla
muy pero muy cuidadosamente y luego terminar haciendo absolutamente todo esto directamente en el sitio de apuestas 888 Sport. Pero recuerda que también tienes que apostar en contra. Para esto utilizamos Betfair, que es lo que te están diciendo por acá, y de nuevo te muestran absolutamente todo esto bien por acá para que tú entiendas cómo funciona todas las herramientas de NinjaBet. Así que realmente esto es un paso a paso muy completo. Sé que puede parecer algo largo si lo vemos así, pero una vez te acostumbras es muy sencillo. Pero ¿cuánto podemos ganar nosotros en Latinoamérica? Vamos a ver por acá porque justamente tienen esto escrito en la plataforma. Es bastante sencillo. Como ya te dije, podemos ganar hasta $500, pero vamos a leer un poquito. Esto es lo que se puede ganar con NinjaBet en Latinoamérica. La verdad es muchísimo dinero. Como pueden ver, hay una fase 1 donde tenemos que empezar a utilizar los sitios de apuestas para ganarnos nuestros bonos, los bonos de inicio, y en la fase 2 ya empezaríamos a utilizar ofertas recurrentes. Y bueno, aquí ven una lista de lo que se ha ido ganando la gente en estos últimos meses. En noviembre $420, octubre 310. Esto es un promedio, como pueden estar viendo, y hay meses, por ejemplo en junio, $700. Todo dependerá del nivel de ofertas de los bookmakers y del nivel de bonos que nosotros podamos tener, y también obviamente de la cantidad de dinero que nosotros empecemos a invertir en este sitio de apuestas que decidamos utilizar. Ya para finalizar, tenía planeado pagar la mensualidad premium para dedicarme a esto varios meses, pero este video se está haciendo muy largo, así que lo dejaremos para el próximo. Si este video llega a 500 likes, les prometo un video mostrándoles cómo es el premium y mostrándoles también cómo puedo invertir en diferentes casas de apuestas y lógicamente dejándoles ver mis resultados como siempre lo he hecho cuando se trata de criptomonedas, de dinero, de inversiones. Siempre les muestro sin censura cuánto dinero me voy ganando, así que no será diferente en este caso. Si quieren ese contenido, si les gustó este video sobre NinjaBet, por favor dejen su like y su comentario para seguir creando contenido al respecto. Sin mucho más que decir, les saluda como siempre su amigo Alejandro, recordándoles que nos estamos escuchando. Bye bye.